Son las 9:14 en el tiempo del centro de la República. Debo confesar que tuve un espejismo porque yo creí ver en estas instalaciones a Ángel Verdugo, pero no era. Ángel Verdugo está por la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Buenos días, Pascal. Debe ser un clon, o debe ser un holograma, como Yo dicen creo que un ahora. holograma, fíjate. Como estamos muy de moda en esta cosa de los avances, del fondo, de la inteligencia Creí artificial. verte en la cabina, pero bueno, por eso Así dije a la es. audiencia que ya estabas ahí, pero Muy bien. estás por teléfono, es lo mismo. Pues fíjate, Pascal, que en esta persecución de la bicicleta he decidido, ante la ineficiencia de los cuerpos policíacos mexicanos y que la Guardia Nacional todavía no entra en plena operación, recurrir a la Interpol porque está elusiva y escondida la chuleta. Vamos a ver si con este nuevo cuerpo policíaco en una ficha roja podremos pronto atraparla. Vayamos al comentario de hoy, Pascal. Hay dos temas que se presentaron ayer y que vale la pena dedicarles un poquito de tiempo a cada uno de ellos. Primero, el más fácil. Cuando el presidente firma un decreto donde abdica o renuncia a la facultad de condonar impuestos, pues se desata una serie de opiniones que olvidan la parte fundamental. Primero, el presidente de la República tiene la facultad de condonar impuestos o de posponer su pago en condiciones de desastres naturales. Te has de acordar tú, cuando golpea un ciclón o alguna cosa así, se dice, bueno, el IVA que deben de pagar lo pagarán en 6 meses, etcétera, etcétera. Yo no sé si a ese tipo de condonaciones o de posposiciones se refiere el decreto. Vamos a suponer que eso continuará y vayamos a la parte lucidora. La nota dice, Calderón y Peña Nieto condonaron 400,000 millones de pesos de impuestos a los grandes contribuyentes. Cuando se plantean las cosas de esa manera tan general, el objetivo a alcanzar es estrictamente político, es demagogia pura, Pascal. Y la razón es muy sencilla. Todo eso a lo que se refiere el presidente y no precisa, que valdría la pena hacer un recuento detallado de a qué se refieren esas cantidades, estaban plenamente autorizadas en la ley de ingresos de cada uno de los ejercicios fiscales a los que se refiere el presidente. Dicho de otra manera, el Ejecutivo, en aquel entonces el SAT, estaba autorizado por los legisladores a hacer esas condonaciones, previo análisis, por supuesto, y era un beneficio que se otorgaba a todos los contribuyentes del país, al margen de la magnitud de sus contribuciones. Esto no quiere decir, Pascal, que yo esté a favor de que se condone de manera discriminada a este o aquel, se les condone, pues no. Lo que me refiero es a la precisión jurídica, Pascal. ¿Por qué? Porque uno de los déficits, una de las cosas que le debe el gobierno a la sociedad es el respeto de la ley. Si bien el ciudadano viola sistemáticamente y con un solo digno de mejor causa la ley, excepto la ley de la gravedad, pero también el gobierno hace uso de manera discrecional de eso y lo hace particularmente mintiendo o no siendo objetivo en sus afirmaciones. Repito pues, en los próximos días irán saliendo precisiones donde se aclarará primero que, es más, ahorita los interesados podrían revisar los artículos transitorios de la ley de ingresos aprobada en los 6 ejercicios del presidente Calderón y en los 6 del presidente Peña, encontrarían que ahí está perfectamente aclarado o aclarada esa facultad que se le otorgaba al Ejecutivo. Pero en fin, parece que la marca de este gobierno es tomar un detalle, magnificarlo, tergiversarlo y venderlo
como algo que fue pésimo en el pasado, pero ahora ya llegó lo bueno. Yo creo que las cosas no son así, Pascal, y termino con este tema diciendo lo siguiente. Hay un elemento que en lo que se refiere a impuestos en México que se llama gastos fiscales. Gasto fiscal no es como podría inducir el título, un gasto fiscal es algo que eroga el fisco, no, por el contrario, es lo que deja de recibir por los regímenes especiales de tributación. De hecho, un régimen especial de tributación es o una condonación de impuestos o una posposición en el pago. La pregunta aquí sería, con este decreto, ¿el presidente de la República está borrando de un plumazo los gastos fiscales, es decir, esos regímenes especiales? Ahí dejo la pregunta, Pascal. Vayamos ahora al otro tema. En un acto inusitado que ofende no solo la inteligencia de los ciudadanos, sino también ofende a la decencia política, el presidente de la República, acompañado del secretario de Educación Pública y del oficial mayor de esta secretaría, se reunieron con 50 dirigentes, o al menos así decía la nota, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí. Un grupo muy, pero muy alejado de la educación y más cercano a las actividades delictivas, realizadas todas en la más amplia y ofensiva impunidad. Una de las cosas que me sorprende de esta reunión, Pascal, es que los voceros, los que hablaron una vez que terminó la reunión, insisten en sus posiciones. No cejaremos en nuestra lucha hasta que, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos de ellos. Y el día 27 nos reuniremos otra vez para ver la respuesta a nuestras peticiones. Esto, Pascal, me lleva a preguntarme lo siguiente. ¿Dónde están los padres de familia? ¿Cómo es posible que tengamos ya casi 40 años de estos grupos de bandoleros, la CENTE, la CETEC, Sección 22, etcétera, sumiendo en la peor calidad educativa a 4 estados, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas? ¿Dónde están los padres de familia? ¿Es posible que al estar ellos pasivamente viendo el trato que se les da a sus hijos, se conviertan en cómplices conscientes o involuntarios de eso? ¿Por qué no protesten? ¿Por qué no salen a la calle a exigir una educación de calidad? Y por el contrario, los que pueden hacerlo llevan a sus hijos a inscribirlos a una escuela privada y de esa forma le dan la vuelta a esos grupos de delincuentes que lo que buscan son conservar sus privilegios y de poderse lograr aumentarlos. Uno de los elementos que preocupa más, Pascal, aquí es esa falta de participación o al menos de hacer oír su voz de los padres de familia. No hay la más mínima expresión de rechazo a eso. Todo el mundo aplaude, muy bien, esto contribuye a esto. Sin embargo, no se dan cuenta, Pascal, que la gente no es un organismo gremial, es una banda delincuencial. Y si tú te vas a los que los apoyan y luego le agregas tú estos centros de adoctrinamiento en el que han convertido a las normales rurales, el panorama es explosivo, Pascal. Y termino mi comentario agregando algo que poca gente se atreve a comentar, Pascal. Con motivo de la celebración del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia, principio de la Guerra de Independencia y 100 años de la Revolución Mexicana, de 1910 a 2010, Colegio de México escribió en sus investigadores una colección de libros muy interesantes, y uno de ellos, de estos 16 volúmenes, es relativo a la población. Y ahí en la parte de las
necesidades en materia educativa para los próximos años, plantean ellos con proyecciones muy interesantes que para el año 2025 sobrarán en el sistema educativo público alrededor de 125,000 maestros en el nivel preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, Pascal, una y otra vez, la caída en el número de hijos nacidos de la mujer mexicana en su vida fértil. Dicho de otra manera, al haber cada vez menos niños en el país, Pascal, eso requiere menos maestros en los niveles básicos de la educación y se requieren más maestros a partir del nivel medio superior, que sería el bachillerato. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente otorgándole más concesiones a la gente y a todos estos grupos delincuenciales, plazas automáticas a los que egresan de las normales con una pésima preparación. ¿Qué va a pasar allá por los años 25, 26, 27, cuando seguimos dándoles plazas a estos egresados con una pésima preparación, pero que no haya materia laboral para incorporarlos a un plantel, Pascal? Nadie habla de eso y sí exigen ellos que se derogue completamente lo que se ha llamado reforma educativa y regresar a la etapa previa donde ellos controlaban plazas, controlaban las áreas administrativas relacionadas con la educación y eran, para decirlo pronto, los amos del mundo educativo, siendo que apenas representan entre el 10 y 12% de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esos son los dos hechos de ayer, Pascal, que me llamaron la atención y comentaremos mañana quizá algo más del primero en la cabina mañana. Muy bien, Ángel, aquí te esperamos. Gracias. Gracias. Fuerte abrazo, Ángel Verdugo. 9:26, pausa, regresamos.